Con su venia, doctor Gilbert Quiroz Ballesteros, docente de la materia de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional Siglo XX. Soy universitario, estudio Marcelo Quiroz Chiquiña, del curso quinto año de la Universidad Nacional Siglo XX, extensión Trujillo. En esta ocasión, como es amplia la materia del derecho internacional privado, en el capítulo 16 nos habla del tema del derecho penal internacional, en el cual mi persona hace conocer lo que es sus definiciones, sus antecedentes, la situación de la materia, el poder penal del Estado, en sus territorios. Vamos a comenzar a hablar de los antecedentes. Como nos menciona acá, ahora nos corresponde el estudio del derecho penal internacional, así como hemos estudiado el derecho civil internacional. Con esto nos menciona que ya hemos conocido lo que es el derecho civil. Ahora vamos a ir a conocer más a profundidad lo que es el derecho penal internacional. En la cual también nos menciona que la materia se hace muy importante en consideraciones que el delito de los tiempos actuales no es un hecho aislado, no es una simple cuestión que surge del sujeto activo y pasivo de hechos, no es una suma de hechos provenientes simplemente de la libertad y de la voluntad, como dice nuestro Código Penal, ¿no? Ahí más claro nos indica que el sujeto activo y el sujeto pasivo provienen de una suma de hechos, ¿ya? También podemos decir el ambiente que vive el antisocial. Por esa misma razón uno puede comenzar los delitos. No sabemos el antisocial cuál es su forma de vivir. Por ahí tiene problemas físicos, tiene sufrimiento personal y muchos. Esas serían las causas de un ciudadano para cometer un delito. Aquí también un personaje que es rico nos menciona y nos dice que la materia es muy importante porque cada día se va acentuando en el mundo la solidaridad de las naciones ante el problema penal. Existen diferentes formas de delito. Entonces, en nuestro estado pueden existir varias formas de delito. Por ejemplo, uno que es los atentados entre estados. También podemos hablar del sistema político, ¿no? Por los perseguidos políticos o una extradición que podemos pedir por el delito cometido en un país y que la persona se traslada a otro estado. Entonces, a eso nos llamamos extradición. Eso podemos mencionar en todo lo que son los antecedentes preliminares dentro del derecho penal internacional. Lo cual, vamos a pasar a lo que es la definición, porque sabemos, aún no conocemos concretamente la definición del derecho penal internacional, por lo cual vamos a comenzar a mencionar lo que dice Martens, un conocedor de la materia. Dice, menciona que el derecho penal internacional comprende un conjunto de reglas jurídicas que determinan las condiciones legales en virtud de las cuales los estados deben ayudarse mutuamente a fin de asegurar el ejercicio de su respectivo poder penal en el dominio de las comunidades internacionales. También eso nos hace mencionar, ¿no? Hemos colocado un ejemplo de extradición en la cual nosotros, con los otros estados, debemos tener la misma colaboración. También, otro entendido de la materia nos dice que Travex expresa que el derecho penal internacional está compuesto por un conjunto de reglas que tienen estos fines, en las cuales vamos a mencionar que tienen estos fines, que es designar la ley o leyes aplicables. 2. Determinados eventos que deben ser reconocidos, sean leyes represivas dictadas en otra ocupación, sean actos cumplidos en virtud de esas leyes. Hay que determinar leyes para que sean cumplidas. También nos indica Carles, nos dice, decidir si un concurso debe o puede ser dado en materia represiva a autoridades dependientes de otras agrupaciones
Entonces, existen varias definiciones, como hemos podido mencionar. Aquí Martens, Travers nos menciona y nos habla más que todo de las leyes. También vamos a comenzar a hablar ahora de la situación de la materia, en el campo del derecho internacional privado. También podemos mencionar que no es fundamental el interés de saber el sistema clasificado dentro del derecho público o del derecho privado. O sea, la verdad, no interesa si está clasificado en el derecho público o en el derecho privado la materia o que es el derecho penal internacional, ¿no? Aquí también un conocedor que es Flores, entre los antiguos ejemplos nos coloca. Dice que el derecho penal internacional pertenece al derecho privado en la medida en que ocupa de la relación de los intereses privados lesionados y al derecho público en todos sus otros aspectos, ¿no? Entonces aquí Travers nos va a colocar un claro ejemplo, ¿no? Y nos dice, por su parte sostiene que es muy incierta la línea de demarcación que separa las disposiciones del derecho público de los derechos privados. Nada más difícil de hacer entrar de manera cierta al derecho penal internacional en una u otra categoría. El problema relacionado a la clasificación del derecho penal internacional no se viste excesivamente importancia, habíamos hablado. No siempre va a estar en lo privado o en lo público. Más que todo son las relaciones que tiene el hombre que va a estar sometido a la ley. Esas son situaciones de la materia. También en este otro punto que es el poder penal del Estado, podemos decir, según Wortmann, menciona que podemos fácilmente apreciar que el problema de la materia es más bien el orden objetivo que sustantivo, donde podremos apreciar 5 soluciones en torno al poder penal del Estado, que son las 5 soluciones que se refiere son uno, el sistema decisional; 2, el sistema personal; 3, el sistema objetivo o realista; 4, el sistema cosmopolita y el sistema mixto. Existen 5 sistemas, en las cuales también vamos a comenzar a desglosar, ¿no? Acá en el sistema territorial nos dice y nos menciona que dentro del sistema territorial, cometido un delito, es competente al juez. Lo mismo que sucede acá en nuestro territorio nacional, que cualquier delito que exista, la competencia será del juez para sancionar o no sancionar. Y también existe una sana crítica donde dice: existen los delitos jurisdictos que sin duda afectan a toda la humanidad, y por consiguiente todo Estado afectado tendría jurisdicción suficiente para conocer y sancionar el hecho. También puede citar al ciudadano de un Estado que comete un delito en otro. También son delitos cometidos en el espacio aéreo. No solamente estos delitos se cometen territorialmente, se cometen también en el espacio aéreo, pero tienen que estar en un Estado o otro Estado, ¿no? Eso podemos hablar en el sistema territorial. Vamos a seguir, es amplio la materia. También vamos a hablar de otro sistema territorial. También vamos a hablar de los tratados, ¿no? Que existe, lo que dice aquí, justamente en realización al mar territorial. Todos conocemos que nosotros como Estado tenemos un lugar o un mar territorial. En el caso de nosotros los bolivianos somos el único Estado, uno de los estados que no tenemos acceso o salida al mar. Pero dice que en el Tratado de Derecho Internacional de Montevideo de 1889 dispone en el artículo 2 que se declara aguas territoriales a los efectos de jurisdicción penal, las compendiadas en una extensión de 5 millas. Eso nos dice, ¿no? Había tratados ese año, pero en el Código de Ajustamiento no establece ninguna disposición. Entonces, ahí hay una contradictoria en el sistema territorial.
Pero en el caso de los ríos, también es muy importante hablar, porque en nuestro estado sí tenemos ríos, ¿ya? Entonces vamos a mencionar qué nos dice el derecho penal internacional sobre los ríos. Nos dice, cabe estudiar el problema que pueden presentar los ríos a los efectos de la jurisdicción penal que son. Vamos a comenzar hablando de los ríos. Tenemos los ríos nacionales, ríos internacionales de curso sucesivo, ríos internacionales limítrofes. Entre los ríos nacionales, claramente podemos apreciar acá en el estado de Bolivia tenemos el río de Salvador. Entre los ríos internacionales, también tenemos lo que es el río Maui y el Lauca. También entre los ríos internacionales limítrofes tenemos el río Itenes y el Apuma. En nuestra frontera con el Brasil está la clase de ríos que son los problemas jurisdiccionales. Esos son los ríos que podemos mencionar. También dentro de los ríos existen buques, en la cual también dentro de esos buques puede haber delitos penales internacionales. Como bien nos menciona acá en un tratado de Montevideo, igual de 1989, donde colocan las siguientes disposiciones, donde nos dice, acá en el artículo 10, los delitos cometidos a bordo de un buque de pieza o mercante de las condiciones prescritas por el artículo segundo serán juzgados y penados con arreglo a lo que estatuye dicha disposición. Entonces, lo que ha dispuesto en ese tratado, mediante eso serán penados los delitos que existieran en un buque. También en el sistema territorial podemos hablar del espacio aéreo, ¿ya? En la cual nos dice, a los efectos de jurisdicción penal dentro del concepto de territorio, igualmente llamado espacio aéreo. Entonces también nos menciona que el espacio aéreo también está definido por límites, ¿no? También en nuestro estado no pueden hacer sobre el vuelo otras naves porque tienen jurisdicción. También vamos a nosotros mencionar el espacio que ha sido el objeto de varias soluciones, en las cuales vamos a mencionar tres. Uno, el sistema de descentralidad pura. B, el sistema de la libertad absoluta. C, el sistema ecléctico. Ya. Bueno, eso ha sido como nuestro sistema del espacio aéreo, ¿no? En territorialidad pura, este principio establece el espacio aéreo un estado estatutario exclusivamente sometido a su soberanía, es de nosotros. El sistema de libertad absoluta y el sistema ecléctico. Esos son los sistemas que existen en el espacio aéreo. Ahora vamos a hablar del sistema personal. Este sistema personal es muy importante. ¿Por qué? Según la doctrina, las leyes penales forman parte del estatuto personal, al igual que las que se refieren al estado y capacidad de las personas. Las leyes relativas al estatuto personal deben seguir al individuo donde quiera que se encuentre, pues tales leyes se han dictado teniendo en cuenta exclusivamente a la persona. Así viene la consecuencia de este sistema, que la persona, a los efectos de jurisdicción penal, debe estar sometida exclusivamente a su ley. ¿Qué nos dice eso? Si existe un delito, debe estar sujetos a su ley donde se ha cometido el delito, cualquier sea el lugar o país en que hubiera cometido el delito. Más que ahora nos explique en lo personal. También en lo personal tiene una crítica. Siempre vamos a hablar de críticas contradictorias, ¿no?
Por eso acá no podemos mencionar la crítica, es por eso mismo se ha criticado el sistema personal y fundamentalmente se lo ha hecho desde el punto de vista de la prueba. Por ejemplo, ahí nos coloca la sala crítica, porque han visto, si un súbdito alemán comete un delito acá en Bolivia, de acuerdo al sistema personal, tendría que ser juzgado por los tribunales alemanes. O sea, es una contradictoria que el sistema personal lo tiene. Un ejemplo, un claro ejemplo. Si yo como boliviano, si un argentino comete un delito acá, desde el punto de vista actual, debe ser sometido a las leyes bolivianas, pero su país, como hemos hablado más antes, debería pedir una extradición, tal como corresponde, y para poder pagar el mismo delito allí en su país, en el sistema personal. También vamos a hablar de un sistema nacional objetivo, donde nos dice, el profesor argentino, doctor Alcorta, dice, al referirse de este sistema de dominio también de la protección pasiva de la personalidad, que en él se considera ante todo el grado objetivo del delito, y por eso sus defensores afirman que el Estado castiga la violación del bien y orden jurídico establecidos en cualquiera que sea el culpable y el lugar en que aquella se ejecutase. ¿Ves? El objetivo está dado como hemos mencionado. Es la otra parte de lo que hemos hablado en el sistema personal, ¿no? Pero también esto tiene una crítica, donde podemos apreciar la crítica, donde nos dice el sistema objetivo realista ha sido criticado, expresando que podría dar lugar a la aplicación de una doble pena por el mismo delito, con lo cual obviamente se violaría el principio jurídico del non bis in idem. ¿Ves? Que acá nos menciona que podría ser penado doble veces. Entonces ahí estaríamos violando lo que es el principio jurídico de non bis in idem. Y todo eso es el sistema real objetivo. También vamos a pasar a hablar de un sistema universal, en el cual podemos definirnos que este sistema penal internacional, llamado también como política, atribuye jurisdicción en cualquier estado. Bastante para ello que el hecho está sancionado sin importar la nacionalidad ni el lugar en que se hubiera cometido la infracción. Muy bien. Más claro nos dice, ¿no? Que esto va a ser sancionado en el lugar que había cometido la infracción, sin importar lo que es la nacionalidad. Este sistema universal también ha tenido sus repercusiones, sus críticas. Y como podemos ver aquí, un conocedor de la materia que es Vico, nos dice que presume las críticas hechas a este sistema, indicando que va en contra de la naturaleza de la ley penal y de noción del Estado, que suprime las soberanías, que confunde la moral y el derecho. ¿No? Entonces, ahí este sistema universal, según el conocedor Vico, se refiere a que eso nos marea y confunde. Pero también, no nos olvidemos que los tratados son muy importantes. Pero también en este tratado, en un congreso en Montevideo, se criticó el sistema expresando que imponer a la universalidad de las legislaciones del mundo sobre el mismo sujeto de los derechos que se convertiría en el súbdito de todas las soberanías. Así siempre hay un contra y un parte, ¿no? Entonces vamos a pasar también aquí a hablar del sistema mixto, ¿no? Donde Pablo menciona, vamos a ver una buena lectura del sistema mixto, ya casi finalizando la exposición de lo que es la materia de derecho internacional privado, en su capítulo 16, que es el derecho penal internacional. Como también podemos decir, juzgamos que en buena medida una buena combinación de los anteriores sistemas penales sería ideal, considerando que no es posible la adopción rígida y exclusiva de uno sobre ellos. Ya hemos visto las convenientes que traería dentro de la administración de justicia. Una solución
así de modo en la que vía actual por los factores señalados de la comunidad del derecho que viven los estados y por la internalización que adquiere el delito en sistema mixto. Ahí estamos importante que estamos hablando que el sistema mixto es una combinación de los antes estudiados, condicionaría la verdadera solución frente al problema penal. Finalmente, conforme a lo que se puede evidenciar en este sistema mixto, podemos decir que las elecciones penales más importantes han combinado un sistema penal dentro de la solución que proporciona el sistema mixto antes indicado. Entonces, es largo que hablar sobre el derecho penal internacional, en las cuales hemos conocido varios sistemas: el sistema mixto, hemos conocido el sistema universal, hemos conocido el sistema real objetivo, hemos conocido el sistema personal. En la cual voy a dar por concluido esta mi presentación, que es de la materia de derecho internacional privado y el tema que está en el capítulo 16, que es el derecho penal internacional. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.